La mansión maldita de los Azcárraga. Dinero antiguo, pactos oscuros y el legado de dolor que nadie cuenta. El día que Remedios Cantú llegó a limpiar la mansión de la familia Azcárraga en las lomas de Chapultepec, la Ciudad de México amaneció con esa neblina densa y baja del altiplano, que no es niebla exactamente, sino la respiración de la ciudad acumulada sobre sí misma durante la noche. Esa humedad específica que hace que los edificios grandes parezcan más grandes y que las calles del poniente capitalino, con sus árboles viejos y sus bardas altas y sus casas que no enseñan nada hacia afuera, parezcan pertenecer a un mundo que existe en paralelo al resto de la ciudad sin mezclarse con él. Remedios tenía 51 años, 2 hijos ya independientes y 16 años de trabajo en casas de familias con dinero en la Ciudad de México. No el dinero nuevo de los empresarios que habían crecido en los 90 con los contratos del TLC y que construían sus casas con mármol importado y tecnología domótica y que trataban al personal de servicio con la indiferencia específica de quienes nunca aprendieron que las personas que trabajan en su casa son personas. El dinero viejo, el que lleva generaciones en las mismas familias y que por eso tiene una manera diferente de existir en el mundo, más quieto, más seguro de sí mismo, más oscuro en sus costumbres. La mansión Azcárraga era de ese tipo. 3 pisos, jardín trasero con fuente seca, fachada de cantera gris de principios del siglo XX, que los años habían ennegrecido en los bordes con esa pátina que tienen los edificios que han absorbido suficiente historia para que su superficie lo muestre. Remedios la conocía de vista desde hacía años. Todos en el gremio la conocían. Era una de esas casas sobre las que circulaban las historias que circulan entre las trabajadoras domésticas de la ciudad con la velocidad y la precisión del conocimiento oral, que nadie duraba más de 6 meses, que la señora de la casa tenía un carácter que no admitía ni explicaciones ni errores, que el ala norte del 3er piso estaba clausurada desde hacía 20 años y que nadie del personal actual sabía por qué. Antes de contarte lo que Remedios encontró detrás de esa puerta del 3er piso, necesitamos pedirte algo. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esta historia. Tu apoyo nos permite seguir trayendo relatos como este, llenos de verdad, misterio y emoción. La que la contrató se llamaba Eugenia Azcárraga de Villanueva, 73 años, la última de la línea directa de una familia que había acumulado su fortuna en el Porfiriato, con negocios que los historiadores describían en términos vagos y que los rumores familiares describían en términos más concretos y más oscuros. Eugenia era una mujer de presencia física imponente, no por su tamaño, sino por esa calidad específica de las personas que han vivido toda su vida en el centro de un mundo construido a su medida y que por eso se mueven en cualquier espacio como si les perteneciera. La recibió en la sala principal, sin levantarse. «Usted viene recomendada por la señora Fuentes», dijo, sin preámbulo, con la voz de quien no hace preguntas sino afirmaciones que esperan ser confirmadas. «Así es», dijo Remedios. «La señora Fuentes dice que es discreta». «Hago mi trabajo», dijo Remedios. «Lo que veo en las casas donde trabajo se queda en las casas donde trabajo». Eugenia la estudió durante un momento con esa evaluación específica de las mujeres de su clase y su generación que han aprendido a leer al personal en los primeros 30 segundos y que rara vez se equivocan porque llevan décadas practicando. «Hay reglas», dijo. «No son negociables. Entendido. El ala norte del 3er piso no se toca, no se limpia, no se pasa frente a ella, no se pregunta por ella». Pausa. «Si alguna vez la encuentro cerca de esa parte de la casa, termina su relación con nosotros ese mismo día».
Remedios asintió. ¿Hay algo más? Eugenia la miró. No haga amistades con el personal anterior, dijo. Ya no hay personal anterior. Usted empieza de cero. La mansión tenía esa acumulación específica de los espacios que han sido habitados por el mismo linaje durante más de un siglo. Capas y capas de objetos, de costumbres, de decisiones de decoración tomadas en distintas décadas que nunca habían sido del todo removidas, sino solo añadidas encima. De manera que la casa era simultáneamente un inventario del gusto de cada generación de Azcárraga y un retrato involuntario de lo que esa familia había elegido conservar y lo que había elegido enterrar. Remedios limpió el primer piso durante sus primeras 2 semanas con el cuidado de siempre, sistemático, sin apresurarse, sin saltarse los rincones. Los muebles del siglo XIX, con su madera oscura y sus tallas de motivos prehispánicos que eran la moda del porfiriato, esa manera que tuvo la élite mexicana de apropiarse de la iconografía indígena mientras mantenía a los indígenas lejos de sus mesas, los cuadros al óleo de generaciones de Azcárraga, con sus miradas que tenían esa cualidad de los retratos formales de familias con poder. La mirada de quien sabe que está siendo retratado para la posteridad y que la posteridad, en su familia, siempre ha sido una transacción. El segundo piso. Las recámaras de huéspedes que nadie usaba, el estudio de Eugenia con sus archivos meticulosamente ordenados por año y por tema, la biblioteca que contenía más libros de los que cualquier persona podría leer en una vida y que, sin embargo, tenía el olor específico de los libros que sí han sido leídos, que es diferente al olor de los libros de decoración. Y el tercer piso, 4 habitaciones accesibles y un pasillo que terminaba en una puerta de madera antigua con una cerradura que no coincidía con las otras cerraduras de la casa más nueva, instalada deliberadamente sobre la madera centenaria del marco original. Remedios pasaba frente a esa puerta cada vez que limpiaba el tercer piso. Nunca se detuvo. Pero la puerta no desaparecía del todo de su pensamiento cuando terminaba el día y tomaba el metro de regreso a su departamento en la colonia Doctores. Era la presencia de las cosas cerradas que no se cierran por falta de contenido, sino por exceso. La persona que cambió todo se llamaba Celestino. Tenía 78 años. Era el jardinero de la mansión desde hacía 43, y era el único miembro del personal que había sobrevivido a las sucesivas purgas con que Eugenia renovaba su servicio doméstico cada vez que alguien duraba demasiado, o sabía demasiado, o simplemente dejaba de serle conveniente por razones que ella nunca explicaba. Celestino había sobrevivido porque los jardines no hablan y porque los jardineros, en la escala de visibilidad que la señora Azcárraga aplicaba a las personas que trabajaban para ella, eran menos visibles incluso que las trabajadoras domésticas. Eran parte del exterior, del límite entre la casa y el mundo, y por eso Eugenia los trataba con la misma indiferencia con que trataba los árboles y las flores, como parte del paisaje que uno mantiene pero no nota. Celestino la notó a ella desde el primer día, no con sospecha, con ese reconocimiento específico de los trabajadores mayores que han visto llegar y salir suficiente gente para saber leer lo que trae cada quien antes de que lo diga. «La nueva», dijo la primera vez que coincidieron en el jardín trasero en la pausa del mediodía. «Remedios», dijo ella. «Celestino». Pausa. «¿Cuánto tiempo piensa durar?» Remedios lo miró. «El necesario», dijo. Celestino asintió con la lentitud de quien procesa una respuesta que le dice más de lo que dice. «La última», dijo, «duró 4 meses. La de antes, 7. Pausa. «La señora tiene buen ojo para encontrar personas que hacen bien su trabajo y muy mal genio para conservarlas». «¿Usted cómo lleva 40 años?»
Porque los árboles no cambian de lugar, dijo Celestino. Y porque aprendí hace mucho tiempo que en esta casa lo que uno no pregunta no lo puede usar contra uno. Y lo que uno sí pregunta. Celestino la miró con esa evaluación de los mayores. Depende de quién pregunte, dijo. ¿Y cómo? Pasaron 3 semanas antes de que Celestino le dijera algo más sobre la casa. Lo hizo un mediodía de martes, sentados en la banca del jardín con sus respectivos almuerzos, con el sonido del tráfico de lomas filtrándose sobre la barda alta como el ruido de un mundo que existía a una distancia que la mansión siempre había mantenido deliberadamente. ¿Sabe quién vivía en el ala norte?, dijo, sin introducción, como si la conversación que tenían fuera la continuación de una que habían comenzado antes, aunque no hubiera sido así. No, dijo Remedios. El hijo mayor, dijo Celestino. Federico Azcárraga, el heredero, el que iba a recibir todo. Pausa. Murió en ese cuarto hace 22 años. Tenía 41 años. Remedios esperó. ¿Cómo murió? Eso, dijo Celestino, es lo que la señora lleva 22 años pagando para que nadie pregunte. El silencio que siguió tenía el peso específico de la información que cambia la manera en que uno ve el lugar donde está. Remedios. Miró la fachada norte de la mansión, el tercer piso con su ventana clausurada, con tabiques desde adentro que ella había notado desde el jardín, sin preguntarse del todo por qué una ventana estaría tabicada desde dentro, y sintió algo que no era miedo exactamente, sino el reconocimiento de que el lugar donde trabajaba contenía algo que todavía no tenía nombre, pero que lo tendría. ¿Qué sabe usted?, preguntó. Celestino tomó su agua. Sé lo que vi, dijo, y lo que oí, y lo que en 43 años nadie me preguntó, porque nadie duró lo suficiente para preguntarlo con las palabras correctas. ¿Y cuáles son las palabras correctas? Lo miró. Exactamente esas, dijo Celestino. Lo que Celestino había visto y oído en 43 años era esto. Federico Azcárraga había sido un hombre brillante y destruido al mismo tiempo, con la combinación específica de inteligencia y fragilidad que produce a veces el dinero antiguo, cuando la siguiente generación hereda el peso del apellido sin haber elegido llevarlo. Había estudiado arquitectura en la UNAM en contra de la voluntad de su padre, que quería que estudiara derecho o economía, algo útil al patrimonio familiar. Había regresado a la mansión después de graduarse no porque quisiera, sino porque la familia Azcárraga tenía una manera de recuperar a sus miembros que no requería de violencia, sino de algo más efectivo, la deuda de lo que uno ha recibido y la expectativa implícita de lo que se debe devolver. Dentro de la mansión, Federico había comenzado a documentar, no el patrimonio familiar en el sentido en que su familia hubiera querido que lo documentara, sino la historia real del apellido Azcárraga, los contratos del porfiriato con sus cláusulas que hundían pueblos enteros en deudas que nunca podrían pagar, las tierras que la familia había adquirido durante la Revolución cuando el caos permitía adquisiciones que el orden nunca hubiera permitido, los acuerdos con funcionarios de distintos gobiernos que habían protegido el patrimonio Azcárraga a cambio de cosas que no se escriben en ningún contrato, pero que se cumplen con precisión. Lo había documentado en cuadernos, muchos cuadernos, que guardaba en el ala norte del tercer piso, que era su estudio privado, el único espacio de la mansión que Eugenia le había cedido completamente porque cedérselo era la única manera de mantenerlo dentro de la casa. Y luego, una noche de febrero de 2002, Federico había muerto. La versión oficial, que nunca fue pública porque las familias como los Azcárraga no tienen versiones públicas de sus tragedias domésticas, era un infarto fulminante. 41 años. Corazón,
sin antecedentes cardíacos conocidos. Sin autopsia, porque las familias como los Azcárraga no permiten autopsias cuando pueden evitarlas. Lo que Celestino había visto esa noche desde el jardín. Luces encendidas en el ala norte hasta las 3 de la mañana. Voces, no una sola voz, sino varias. Y luego silencio. Y luego, antes del amanecer, un automóvil que llegó sin encender los faros y del que bajaron 2 hombres que entraron por la puerta de servicio y salieron 40 minutos después cargando cajas. ¿Se lo dijo a alguien?, preguntó Remedios. ¿A quién?, dijo Celestino. ¿A la señora? ¿A la policía? Pausa. En este país, cuando ves algo que no debías ver en la casa de una familia con ese apellido, la opción más inteligente es no haber visto nada. ¿Y los cuadernos? Celestino la miró. Eso, dijo, es lo que yo me pregunté durante 22 años. Pausa. Y lo que me sigo preguntando, Remedios tardó 2 semanas más en actuar. No por falta de determinación, sino porque había aprendido en 16 años de trabajo en casas con dinero que la precipitación es el error más caro que puede cometer una persona en la posición de ella. La posición de quien tiene acceso, pero no poder, de quien puede ser removida en cualquier momento sin explicación y sin consecuencias para quien la remueve. Actuó un miércoles en que Eugenia salió a una comida en el club de banqueros que duraba invariablemente 4 horas, según Celestino, que llevaba suficientes años observando las rutinas de la señora para conocerlas con la precisión de quien ha dependido de ellas para sobrevivir. Subió al 3er piso. Se paró frente a la puerta del ala norte. La cerradura moderna sobre el marco antiguo, el silencio específico de los cuartos clausurados, que no es el mismo silencio del resto de la casa, sino algo más denso, más quieto, como si el aire adentro hubiera dejado de moverse hace mucho tiempo. No tenía llave, pero Celestino sí la había encontrado hacía 12 años, enterrada en el jardín bajo la base de la fuente seca, envuelta en un trapo encerado. La había guardado sin saber exactamente por qué, con la misma razón que tienen las personas que guardan cosas que saben que importan, aunque nadie les haya dicho que importen. Se la había dado a Remedios esa mañana, en el jardín, sin decir nada, solo poniéndola sobre la banca entre los dos y esperando a que ella decidiera. Remedios metió la llave. Giró. La puerta cedió con ese sonido de los mecanismos que llevan mucho tiempo sin usarse, pero que todavía funcionan porque fueron construidos con la seriedad de las cosas que se hacen para durar. El ala norte del 3er piso. 22 años de aire detenido. Una ventana tabicada desde adentro, con tabiques de yeso que alguien había puesto con prisa, irregulares, como si la urgencia hubiera sido más importante que el acabado. Un escritorio con su silla volcada, y en el estante de madera que cubría la pared sur, intactos, sin que nadie los hubiera tocado en 22 años, porque los hombres que vinieron en el automóvil sin faros se habían llevado lo que buscaban sin saber que debajo del tablero inferior del estante, en la cavidad que Federico había construido él mismo con sus manos de arquitecto, había algo que no habían encontrado: 17 cuadernos. Con la letra apretada y precisa de un hombre que sabía que lo que estaba escribiendo era peligroso y que lo había registrado con la disciplina de quien sabe que si algo le pasa, ese registro tiene que sobrevivir. Remedios los miró durante un momento. No los tocó de inmediato. Pensó en Federico Azcárraga, un hombre que había elegido la verdad sobre la comodidad, que había documentado lo que su familia no quería que fuera documentado, que había muerto en ese cuarto con su apellido y sus cuadernos, y 22 años después seguía ahí, esperando que alguien abriera la puerta con las manos correctas. Los tomó, los envolvió en el delantal que traía en la cintura, bajó al jardín.
Celestino la esperaba en la banca con la misma quietud de siempre. «Había cuadernos», dijo Remedios. Celestino asintió como si lo hubiera sabido siempre. «¿Qué va a hacer?», preguntó. Remedios pensó en la pregunta durante un momento, que no fue largo, porque en el fondo ya sabía la respuesta desde antes de subir al tercer piso. «Lo que corresponde», dijo. Lo que correspondía requería, como siempre, personas que tuvieran lo que Remedios no tenía: el conocimiento específico de cómo convertir 17 cuadernos en algo que el mundo pudiera recibir sin que la familia Azcárraga pudiera destruirlo antes de que llegara. La periodista se llamaba Mariana Soto, 44 años, reportera de investigación especializada en patrimonio y corrupción de élite para una revista de análisis político independiente que sobrevivía con suscripciones y que por eso no le debía nada a nadie con apellido registrado en el Club de Banqueros. Remedios llegó a ella a través de una red que no era glamorosa ni organizada, sino simplemente la red de las personas comunes que se conocen y se cuidan. Una vecina de la colonia Doctores, cuya hija trabajaba con Mariana, una llamada, una reunión en una fonda de la colonia Roma con café y pan dulce y los cuadernos de Federico Azcárraga sobre la mesa. Mariana los leyó durante 6 horas seguidas en la fonda, con Remedios sentada frente a ella y con el ruido de la Roma, pasando afuera por la ventana con su densidad de siempre. Cuando terminó, levantó los ojos. «¿Sabe lo que tiene aquí?», dijo. «Tengo una idea», dijo Remedios. «Esto es un registro detallado de 120 años de negocios de una de las familias más poderosas de México», dijo Mariana, «con nombres, fechas, montos y, en varios casos, descripciones de acuerdos que constituirían delitos bajo cualquier código penal que no haya sido redactado por la misma familia». Pausa. «Esto es lo que en periodismo se llama un archivo histórico de primera fuente». «¿Y qué hace usted con eso?». «Verificar», dijo Mariana. «Cruzar, consultar con historiadores y abogados, y publicar lo que pueda publicarse de manera que no pueda ser destruido antes de llegar al mundo». «¿Cuánto tiempo?». «Meses», dijo Mariana. «Pero va a salir. Cuando algo así llega a las manos correctas, sale». Remedios pensó en Federico, su letra apretada y precisa en los cuadernos, su estudio con la ventana tabicada, su vida cortada a los 41 años, en una noche de febrero con automóviles sin faros y cajas sacadas antes del amanecer. «Hay algo más», dijo Remedios. «El hombre que los escribió no murió de infarto». Mariana la miró. «¿Cómo lo sabe?». «Porque hay alguien que estuvo en el jardín esa noche», dijo Remedios, «y que lleva 22 años siendo la única persona que sabe lo que vio. ¿Está dispuesto a hablar?». «Si alguien le pregunta de la manera correcta», dijo Remedios. «Creo que sí. Lleva mucho tiempo esperando que alguien venga a preguntarle, no porque no quiera decirlo, sino porque nunca encontró las manos correctas para dárselo». Eugenia Azcárraga se enteró de que los cuadernos habían desaparecido del ala norte una semana después, cuando entró por primera vez en 22 años a ese cuarto, después de que Remedios no apareció a trabajar ese lunes, y ella, con el instinto de quien ha pasado la vida protegiendo lo que protege, subió a revisar. Llamó a Remedios, no contestó. Mandó un mensaje, no hubo respuesta. Llamó al abogado de la familia. El abogado la escuchó durante 10 minutos, con la concentración específica de quien ha manejado los asuntos de esa familia durante suficiente tiempo para saber que cuando Eugenia llama con esa voz, la situación requiere calma y precisión y no urgencia, porque la urgencia es el estado que produce los errores que no se pueden deshacer. «¿Cuánto tenía ella de trabajar aquí?», preguntó el abogado. 2 meses, dijo Eugenia. «¿Quién la recomendó?». «La señora Fuentes». «¿Y los cuadernos estaban todos?».
No lo sé, dijo Eugenia. Hace 22 años que no entro ahí. El abogado se quedó en silencio un momento. Eugenia, dijo finalmente, con la voz de quien tiene que decir algo que la otra persona no quiere escuchar. Si esos cuadernos están en manos de alguien que sabe lo que contienen y que tiene la intención de usarlos, la única opción inteligente no es perseguirlos, es prepararse para lo que viene. ¿Qué significa eso? Significa, dijo el abogado, que lo que su hermano escribió en esos cuadernos, si llega al mundo de la manera correcta, no va a destruir a la familia Azcárraga. Pero sí va a obligarla a ser una familia diferente. Pausa. Y que tal vez era ahora. El silencio de Eugenia fue largo. Cuando habló, su voz tenía algo diferente. No la dureza de siempre, sino algo más parecido al cansancio de una mujer de 73 años, que ha pasado 22 cargando algo que era demasiado pesado para una sola persona, y que al soltarlo no siente alivio exactamente, pero siente algo que se le parece. Federico siempre dijo que tarde o temprano, dijo, que la verdad no tiene prisa pero que no se rinde. Tenía razón, dijo el abogado. Sí, dijo Eugenia. Tenía razón. La investigación de Mariana Soto se publicó 8 meses después, en 4 entregas, con los cuadernos de Federico Azcárraga como fuente primaria respaldada por archivos históricos del AGN. Testimonios de historiadores especializados en el porfiriato y la revolución, y el testimonio de Celestino, que habló con su nombre completo y con la dignidad de los hombres que han esperado 43 años para que alguien les hiciera la pregunta correcta sobre lo que vio en el jardín la noche de febrero de 2002. No fue el fin de la familia Azcárraga. Las familias con ese tipo de dinero y ese tipo de apellido no terminan con una investigación periodística, pero fue el principio de algo que no habían tenido en 120 años, una conversación pública sobre lo que habían hecho y lo que habían callado. Un registro que ya no podía ser destruido porque ya estaba en el mundo, con nombres y fechas y la letra apretada de Federico en los cuadernos que había construido para durar. Remedios lo siguió desde su departamento en la colonia Doctores, con las entregas guardadas en su teléfono, con el mismo café de siempre en la mañana y el trabajo de siempre en otras casas de la ciudad que también tenían sus propios corredores y sus propias puertas cerradas y sus propias historias que esperaban que alguien llegara con los ojos abiertos y no mirara para otro lado. Una tarde, sentada en su mesa con el sol de la colonia Doctores entrando por la ventana, escribió en su cuaderno: Federico Azcárraga escribió la verdad y la guardó esperando que alguien la encontrara. Celestino la cuidó sin que nadie se lo pidiera. Mariana la entregó al mundo con cuidado y con nombre. Y yo abrí una puerta que llevaba 22 años cerrada. Cada quien hizo lo que sabía hacer y junto alcanzó. Siempre así, nunca de otra manera. Cerró el cuaderno. Afuera, la colonia Doctores hacía su tarde de siempre. El ruido del mercado, los niños en la banqueta, el olor a tortillas recién hechas, que en ese barrio tiene la constancia de las cosas que no cambian porque no necesitan cambiar. Remedios lo escuchó todo desde su ventana y supo que al día siguiente iba a trabajar en otra casa, con los mismos ojos abiertos, con el mismo cuidado de siempre, porque ese era el trabajo, y el trabajo bien hecho es la única forma de amor que no necesita que nadie lo vea para ser real. Federico Azcárraga, que supo la verdad sobre su apellido, y la escribió, y la guardó, para las manos correctas, que tardaron 22 años en llegar, pero llegaron, como siempre llegan, cuando alguien hace bien su trabajo, con los ojos abiertos, y no mira para otro lado, y confía en que lo que encuentra vale la pena, siempre, siempre vale la pena. Lo que Remedios no anticipó fue que la primera entrega de la investigación de Mariana generaría una respuesta que ninguna de las dos
había calculado. No de la familia Azcárraga, que había tenido suficiente tiempo y suficientes abogados para prepararse para lo que venía, sino de afuera, de personas que leyeron el primer reportaje y reconocieron en los nombres y en las fechas y en los mecanismos descritos algo que les pertenecía de una manera que la investigación periodística no podía ver completa desde donde estaba. La primera llamada que recibió Mariana fue de una mujer de 68 años que vivía en Xochimilco y que se llamaba Dolores Patiño y que escuchó el nombre Azcárraga en el reportaje y reconoció ese nombre con la precisión específica de quien lo ha llevado clavado en algún lugar desde que tenía 12 años y que nunca lo ha podido soltar porque no sabía a dónde soltarlo. «Mi abuelo tenía tierras en Morelos», dijo Dolores cuando Mariana contestó. «En 1924 las perdió. Los papeles decían que había contraído una deuda con una empresa y que las tierras eran el pago. Mi abuelo nunca entendió qué empresa ni qué deuda. Murió sin entenderlo. Mi madre murió sin entenderlo». Pausa. El nombre de la empresa estaba en su reportaje. Mariana anotó. «¿Tiene los papeles?», preguntó. «Los tengo todos», dijo Dolores. «Los guardé cuando murió mi madre, porque algo me dijo que algún día alguien iba a saber qué hacer con ellos». La segunda llamada fue de un historiador de la UNAM especializado en el porfiriato, que había estado buscando documentación específica sobre ciertas transferencias de propiedad en Jalisco y Michoacán entre 1900 y 1910, que en los archivos públicos aparecían incompletas, como si alguien hubiera retirado deliberadamente ciertas páginas de ciertos expedientes. Leyó el reportaje de Mariana y reconoció en los cuadernos de Federico la documentación que faltaba en los archivos del AGN. La tercera fue de un hombre que no dio su nombre, pero que dejó en el correo de la revista un sobre con fotocopias de correspondencia entre un funcionario porfiriano y el patriarca de la familia Azcárraga en 1908, que describía con una claridad que no necesitaba interpretación el tipo de acuerdos que Federico había documentado en sus cuadernos con la rabia contenida de quien descubre que su apellido fue construido sobre ese tipo de cimientos. Mariana llamó a Remedios esa noche. «Está pasando algo que no esperaba», dijo. «Bueno o malo. Las dos cosas», dijo Mariana. «Está saliendo más de lo que los cuadernos contenían. Las personas que llevan décadas con piezas sueltas de esto están encontrando un lugar donde ponerlas». Remedios tomó su café en la cocina, con la ventana abierta sobre la calle de la colonia Doctores y el ruido de la noche capitalina afuera. «¿Y la familia?», preguntó. «El abogado de la familia emitió un comunicado esta tarde», dijo Mariana. «Dice que la familia Azcárraga reconoce la existencia de los documentos y que están dispuestos a participar en un proceso de revisión histórica de sus antecedentes patrimoniales con las instituciones correspondientes». Silencio. «¿Qué significa eso en la práctica?», preguntó Remedios. «Significa», dijo Mariana, «que eligieron la única opción inteligente, no pelear contra algo que ya está en el mundo, intentar dirigirlo. ¿Y eso es suficiente?». Mariana tardó un momento en responder. «No», dijo, «pero es el principio de algo que hace 3 meses no existía. Y el principio, cuando el punto de partida es 120 años de silencio, es mucho». Lo que Remedios no sabía era que Eugenia Azcárraga había leído el primer reportaje sola, en su estudio del segundo piso, la noche en que salió, con la copa de vino que se permitía cada noche desde hacía 40 años, y la lámpara encendida sobre el escritorio que había sido el escritorio de su padre y antes el de su abuelo. Lo había leído 2 veces. La primera,
con la defensividad de quien lee sobre su propia familia en letra impresa y que tiene que pelear contra el impulso de rechazar lo que dice antes de procesarlo. La segunda con algo diferente, con la serenidad específica de una mujer de 73 años que ha vivido suficiente para saber que la diferencia entre las personas que terminan su vida en paz y las que no es precisamente esta, la capacidad de leer la verdad sobre lo que uno ama sin destruirla ni destruirse. Eugenia pensó en Federico, en su hermano menor, con su determinación de arquitecto y su rabia ordenada, y su manera de documentar las cosas que veía, como si el acto de escribirlas fuera ya en sí mismo un acto de justicia, aunque nadie las leyera nunca. Pensó en la noche de febrero de 2002, en lo que ella sabía y lo que no sabía, y en la línea entre las dos cosas que nunca había querido examinar con demasiada claridad, porque examinarla significaba hacerse preguntas cuyas respuestas la obligarían a ser una persona diferente a la que había decidido ser. 22 años. Federico en ese cuarto con su ventana tabicada y sus cuadernos que una mujer de la colonia Doctores había encontrado y entregado al mundo con el cuidado con que se entregan las cosas que importan. Eugenia cerró la tablet donde había leído el reportaje. Tomó el teléfono, marcó al abogado. «Quiero hacer algo», dijo. «No solo el comunicado, algo real». «¿Qué tiene en mente?» «Una fundación», dijo Eugenia, «con el nombre de Federico, para la restitución de tierras documentadas en los cuadernos. No todas pueden restituirse, lo sé, pero las que se puedan». Pausa. «Y quiero que sea ella quien lo anuncie». «¿Ella?» «La empleada», dijo Eugenia. «La que encontró los cuadernos. Remedios Cantú». El abogado guardó silencio un momento. «¿Por qué ella?» «Porque Federico siempre dijo», dijo Eugenia, con la voz que ya no tenía la dureza de antes, sino algo más parecido a lo que queda cuando la dureza se gasta, que la justicia no viene de las familias que la deben. Viene de las personas que no tienen nada que ganar con ella excepto que sea real. Remedios recibió la llamada del abogado de los Azcárraga un jueves por la mañana, sentada en el camión que la llevaba a su primer trabajo del día, con la Ciudad de México pasando afuera en su tráfico de siempre. Escuchó lo que el abogado dijo. No respondió de inmediato. «¿Necesita pensarlo?», preguntó el abogado. «Necesito hablar con alguien primero», dijo Remedios. Habló con Celestino esa misma tarde, en el jardín de una casa que ya no era su trabajo, pero cuya banca seguía siendo el lugar donde los dos se sentaban cuando necesitaban hablar de lo que importaba. Porque los jardines, como los jardineros que los cuidan, tienen esa cualidad de los espacios que no juzgan. «¿Qué haría Federico?», preguntó Remedios. Celestino pensó durante un momento, con la lentitud de quien no tiene prisa para responder las preguntas que importan. «Federico diría», dijo finalmente, «que la fundación no importa si no tiene consecuencias reales, que los gestos de las familias con dinero antiguo siempre tienen el riesgo de ser gestos y nada más». Pausa. «Pero también diría que cuando una familia con 120 años de impunidad decide hacer algo diferente, aunque sea por las razones equivocadas, el resultado puede ser correcto, aunque el origen no lo sea». «¿Y usted qué dice?». Celestino la miró. «Yo digo que usted ya hizo su parte», dijo. Encontró la puerta, abrió la puerta, entregó lo que había adentro a las manos correctas. Pausa. «Lo que viene ahora no le pertenece a usted. Le pertenece a Dolores Patiño y a su abuelo y a todas las personas cuyos nombres están en esos cuadernos. Lo que usted tiene que decidir es si quiere ser parte del anuncio o si prefiere que lo que hizo hable por sí solo». Remedios lo miró. «¿Qué haría usted?
Yo, dijo Celestino, con la sonrisa quieta de los hombres que han aprendido que la sabiduría no requiere de dramatismo para ser real, preferiría el jardín. Remedios sonrió. Yo también, dijo. Llamó al abogado al día siguiente. Le agradezco la propuesta, dijo, pero el anuncio no tiene que ser mío. Que lo haga la señora Dolores Patiño de Xochimilco. Ella tiene los papeles de su abuelo. Ella tiene el nombre. Ella tiene las razones. El abogado tardó un momento. ¿Está segura? Completamente, dijo Remedios. Yo solo abrí la puerta. Lo que importa es lo que había adentro. La Fundación Federico Azcárraga para la Restitución Histórica fue anunciada 6 semanas después, en un acto que no fue en el Club de Banqueros, ni en ninguno de los espacios donde las familias como los Azcárraga hacen sus anuncios cuando quieren que el mundo los vea de determinada manera. Fue en Xochimilco, en el barrio donde Dolores Patiño había crecido escuchando la historia de las tierras de su abuelo, que una empresa con nombre que nadie en su familia entendía se había llevado en 1924 con papeles que decían que había una deuda, pero que nunca explicaron de dónde había salido esa deuda, ni quién la había construido, ni con qué propósito. Dolores habló durante 10 minutos con la voz tranquila de quien ha esperado toda su vida para decir algo y que al decirlo no lo hace con urgencia, sino con la serenidad de quien sabe que el momento correcto llegó. Dijo que la restitución no devolvería a su abuelo ni los años que su familia había vivido sin lo que les pertenecía. Dijo que el dinero, cuando llegara, no iba a ser suficiente para compensar lo que 102 años de despojo acumulado representaban en términos humanos. Dijo que aún así importaba, que el reconocimiento importaba, que el nombre importaba. Y al final dijo algo que Remedios, parada en la segunda fila con Mariana a su izquierda y Celestino a su derecha, escuchó con esa emoción quieta y concreta que ya conocía. Esto llegó porque una mujer que limpia casas no ignoró una puerta cerrada. Esa mujer no está aquí hoy porque eligió quedarse en su lugar. Pero su lugar, dijo Dolores, mirando hacia donde estaba Remedios con la franqueza de quien no necesita titubear, es el que hizo posible que yo esté en el mío. La pequeña sala de Xochimilco aplaudió, no el aplauso de los eventos que buscan el ruido, el aplauso de la gente que acaba de escuchar algo verdadero. Remedios volvió al trabajo al día siguiente. Una casa en la colonia Narvarte, cliente nueva, primer día. La recibió una mujer de unos 40 años con la prisa característica de quien tiene demasiadas cosas que hacer y que le explicó en 4 minutos las áreas, los productos que usaba, los horarios y al final casi como dato secundario. Hay un cuarto al fondo del corredor del segundo piso que está con llave. No se toca. Guardamos cosas ahí. Remedios asintió. Entendido, dijo. Empezó por la sala, con su ritmo de siempre, sistemático, sin apresurarse, sin saltarse los rincones. Los rincones siempre decían la verdad. Y Remedios Cantú llevaba 16 años aprendiéndolos a escuchar, con los ojos abiertos, con el corazón en su lugar, sin esperar nada a cambio, solo porque ese era el trabajo. Y el trabajo bien hecho era la única forma de amor que no necesita que nadie lo vea para ser real, para durar, para alcanzar. Remedios Cantú, que limpió la mansión y no ignoró la puerta, ni los cuadernos, ni la historia que guardaban. 120 años esperando, las manos correctas, que llegaron con trapeador y cubeta y con los ojos bien abiertos, como siempre, como toda su vida, porque ese era el trabajo, y el trabajo siempre alcanza, para lo que tiene que alcanzar, siempre. Lo que Remedios no supo sino hasta semanas después fue que la fundación había detonado algo que ni Mariana ni el abogado de los Azcárraga ni nadie que hubiera participado en los meses anteriores había calculado con claridad.
la velocidad con que las personas que llevan décadas con una injusticia guardada responden cuando aparece un mecanismo que les dice que hay un lugar donde depositarla. En las primeras 3 semanas después del anuncio en Xochimilco, la Fundación recibió 247 solicitudes de personas en 12 estados de la República. No todas eran casos verificables. No todas tenían la documentación que Dolores Patiño había conservado con la disciplina de quien sabe que los papeles son lo único que sobrevive cuando todo lo demás se pierde. Pero una proporción suficientemente alta de ellas sí. Cartas, escrituras, recibos de pago de deudas, que nunca habían sido deudas reales, sino mecanismos para transferir propiedades de manos que no tenían poder a manos que sí lo tenían. En ese periodo específico de la historia mexicana, cuando los mecanismos del Estado y los mecanismos de las familias con dinero operaban con la misma lógica y muchas veces con las mismas personas. Mariana lo publicó como la 5ª entrega de su investigación. El título era 247 familias, un apellido, 120 años. México lo leyó con esa mezcla específica de reconocimiento y rabia que produce la confirmación de lo que uno ya sabía de manera general, pero que al verlo cuantificado, con nombres y estados y fechas, se vuelve algo diferente. Ya no historia sino geografía, ya no pasado sino presente habitado, ya no el patrimonio de una familia, sino el patrimonio quitado a 247. Eugenia Azcárraga leyó la 5ª entrega en su estudio del 2º piso, como había leído todas las anteriores, con su copa de vino y su lámpara, y esa soledad de las personas mayores que han elegido vivir solas, no porque no tengan a nadie, sino porque han aprendido que ciertos procesos requieren silencio para ser reales. Cuando terminó de leer, se quedó sentada durante un momento con la tablet apagada sobre el escritorio y las manos juntas sobre la superficie de madera que había sido el escritorio de su padre y antes el de su abuelo. Pensó en su abuelo, en cómo lo había conocido. Un hombre de presencia física dominante que olía a tabaco y a agua de colonia importada y que cuando llegaba a la mansión la casa entera cambiaba de ritmo, como si su presencia reorganizara el espacio alrededor de sí mismo. Había sido el hombre más importante en la vida de Eugenia durante su infancia, el centro de gravedad de la familia, la medida de todo lo que la familia era y aspiraba a ser. Y ahora 247 familias con sus papeles y sus fechas. El peso de lo que uno hereda no es solo el dinero y los muebles y el apellido. Es también esto, la responsabilidad de saber cómo se construyó lo que uno tiene y la decisión de qué hacer con ese saber. Eugenia Azcárraga tenía 73 años. No era suficiente tiempo para compensar 120. Lo sabía. Pero era el tiempo que tenía, y el tiempo que uno tiene siempre es el único tiempo real. Tomó el teléfono, llamó al abogado. «Necesito ampliar el alcance de la fundación», dijo. «Lo que se ha presentado supera lo que calculamos. Necesitamos estructura, personal, proceso. Eso requiere capital», dijo el abogado. «Tengo capital», dijo Eugenia. ¿Cuánto está dispuesta a comprometer? Eugenia pensó en Federico, su letra apretada, su rabia ordenada, su muerte en ese cuarto con la ventana tabicada. Pensó en lo que él hubiera dicho si estuviera en esa llamada. «Todo lo que sea necesario», dijo, «para que sea real, no para que parezca real, para que lo sea». El abogado guardó silencio un momento. «Eugenia», dijo finalmente, «¿estás segura?» «Llevo 22 años sin estar segura de nada», dijo. «Hoy sí estoy segura». Celestino supo que algo había cambiado definitivamente cuando Eugenia bajó al jardín un lunes por la mañana.
No era algo que hiciera. El jardín era el territorio de Celestino, y la señora Azcárraga había respetado esa frontera con la consistencia de 4 décadas. El jardín era el afuera, y el afuera pertenecía al personal, y la señora no cruzaba esa línea. Esa mañana la cruzó. Caminó por el sendero de piedra hasta la fuente seca y se paró junto a ella con las manos a los costados, mirando los árboles con esa manera de mirar que tienen las personas que están viendo algo en lugar de algo. Celestino siguió trabajando. Después de un momento, Eugenia dijo: «¿Cuántos años lleva este fresno?» 48, dijo Celestino, sin detenerse. «Lo planté el año que llegué». «Federico lo amaba», dijo Eugenia. «Decía que era el único ser vivo en la propiedad que existía sin deber nada». Celestino se detuvo. La miró. Eugenia lo miró de regreso. «Gracias», dijo, «por lo que cuidó, y por lo que guardó, y por lo que dijo cuando llegó el momento de decirlo». Celestino asintió con la lentitud de los hombres que procesan los momentos grandes sin reducirlos. «Don Federico merecía que alguien lo dijera», dijo. «Sí», dijo Eugenia, «merecía mucho más que eso». Se quedaron en silencio un momento, los dos, junto a la fuente seca y el fresno de 48 años en el jardín de la mansión de Lomas de Chapultepec, con el ruido de la ciudad por encima de la barda alta y el sol de la mañana capitalina sobre las hojas con esa calidad dorada específica de la luz del altiplano que hace que los jardines de esta ciudad, en las horas correctas, parezcan lugares donde el tiempo tiene una velocidad diferente. «¿Va a quedarse?», preguntó Eugenia. «Si usted no me corre», dijo Celestino. «No la pienso correr», dijo Eugenia. «Los árboles necesitan quien los conozca». La Fundación Federico Azcárraga procesó sus primeros 17 casos de restitución en el plazo de 1 año. No todos terminaron en restitución económica directa. Algunos terrenos habían sido vendidos y revendidos y subdivididos durante 1 siglo, hasta hacerse irreconocibles como las propiedades originales. En esos casos, la Fundación ofreció compensaciones calculadas con criterios que los historiadores y los abogados y los representantes de las familias afectadas determinaron juntos en un proceso que no fue rápido ni sencillo, pero que fue real. Dolores Patiño recibió la compensación por las tierras de su abuelo en una ceremonia pequeña y sin prensa, según lo que ella misma pidió. Sin cámaras, sin comunicados, sin el tipo de publicidad que convierte la justicia en espectáculo. Solo ella y su familia y los representantes de la fundación y un notario y los papeles que su madre le había dejado y que su abuela había guardado antes y que su abuelo había conservado hasta su muerte sin entender del todo para qué, pero confiando, como confían las personas que no tienen más que eso, en que la verdad que uno guarda tarde o temprano encuentra el lugar donde depositarse. Cuando firmó los documentos, Dolores pensó en Remedios, en la mujer de la colonia Doctores que había abierto una puerta en una mansión de Lomas y no había mirado para otro lado. Le mandó un mensaje esa noche, 2 líneas. «Hoy firmé, gracias por la puerta». Remedios lo leyó en el metro de regreso a casa, con la Ciudad de México pasando afuera en la oscuridad del túnel. Lo guardó en la carpeta donde guardaba las cosas que importaban. Sonrió, no con el orgullo de los actos extraordinarios, con la satisfacción quieta y concreta de siempre. Meses después, en una mañana de noviembre, Remedios llegó a su trabajo en la colonia Narvarte, y la señora de la casa la esperaba con una expresión que ella ya conocía. La expresión de quien trae una pregunta que no sabe cómo hacer, porque no está segura de cuál es la respuesta correcta que quiere escuchar. «Remedios», dijo la señora. «El cuarto del corredor del 2º piso». Remedios esperó. «Lleva 5 años cerrado», dijo la señora. «Desde que murió mi suegra. Nadie entró desde entonces». Pausa.
Creo que ya es tiempo de abrirlo. Pausa. ¿Me ayuda? Remedios la miró. Cuando usted quiera, dijo. Fueron juntas al segundo piso. La señora abrió la puerta con su propia llave. El cuarto olía a cerrado, a tiempo detenido, a ese olor específico de los espacios que han guardado la vida de alguien y que todavía no saben que esa vida ya no está ahí para reclamarlos. Adentro, los muebles de la suegra, su ropa, sus libros, sus fotos, sus cartas. La señora se paró en el umbral y no entró de inmediato. Remedios se paró junto a ella. ¿Qué guardaba su suegra?, preguntó Remedios en voz baja, con el tono de quien pregunta no por curiosidad, sino por el respeto de quien sabe que los cuartos cerrados tienen sus propias historias y que las historias merecen ser preguntadas antes de ser tocadas. La señora pensó un momento. Todo, dijo. Era de las personas que guardaban todo. Cartas, documentos, fotografías de personas que ya nadie recuerda quiénes eran. Pausa. Siempre decía que las cosas guardadas son las cosas que sobreviven. Remedios miró el cuarto. Pensó en Federico Azcárraga y sus cuadernos. En el padre Esteban con su sobre detrás del zócalo. En Inés Vargas Reyes con sus páginas en el cuarto sin ventanas del castillo de Chapultepec. En todos los que habían guardado lo que importaba, esperando que llegaran las manos correctas. Su suegra tenía razón, dijo Remedios. Entraron juntas, con cuidado, con los ojos abiertos, con el respeto específico de quien sabe que los cuartos que llevan tiempo cerrados no están cerrados porque no tengan nada adentro, sino porque tienen demasiado, y que demasiado, cuando se maneja con cuidado, siempre alcanza para algo. Remedios Cantú, que no ignoró ninguna puerta, en ninguna casa, en ningún corredor, porque había aprendido que detrás de las puertas cerradas siempre hay algo que el mundo necesita, y que el mundo no sabe que necesita, hasta que alguien llega, con los ojos abiertos, y los abre, con cuidado, con respeto, sin esperar nada a cambio, solo porque ese es el trabajo, y el trabajo bien hecho es la única forma de amor, que no necesita que nadie lo vea, para ser, para durar, para alcanzar, siempre, a todos, en todas las casas, de todas las ciudades, donde hay puertas que llevan demasiado tiempo cerradas, y alguien que se atreve a preguntar lo que hay adentro. Lo que Remedios Cantú no había anticipado era que la mañana en el cuarto de la suegra de la señora de Narvarte iba a ser diferente a todas las otras mañanas en todos los otros cuartos cerrados que había encontrado en 16 años de trabajo. No porque lo que encontraron adentro fuera extraordinario en el sentido de los cuadernos de Federico o el sobre del arzobispado, sino por lo contrario, porque era completamente ordinario y sin embargo tenía esa densidad específica de lo ordinario que ha sido amado durante mucho tiempo, que es la densidad más difícil de manejar porque no pide nada concreto, sino solo presencia. La señora se llamaba Verónica y tenía 42 años y había estado casada con el hijo de aquella mujer durante 16 años y nunca había tenido con su suegra la relación que hubiera querido tener, porque su suegra era una mujer de carácter difícil y lengua directa, y Verónica era una mujer que había aprendido desde niña que la paz se compra con silencio y que ese aprendizaje en esa relación específica había producido 5 años de distancia que la muerte había vuelto irreversible. El cuarto lo decía todo, no con dramatismo, con la acumulación quieta de los objetos de una vida, la ropa doblada con una precisión que era en sí misma un lenguaje, las fotos ordenadas cronológicamente en álbumes que nadie había pedido a la suegra que ordenara, pero que ella había ordenado de todas formas porque era el tipo de mujer que pone orden en las cosas que puede ordenar cuando el resto de la vida no se deja. Las cartas en su caja de madera con su cierre de latón.
los libros con sus notas a lápiz, en los márgenes con la letra pequeña y apretada de quien conversa con lo que lee. Verónica se sentó en la silla de la suegra y lloró, no con el llanto de los funerales que ya había tenido hacía 5 años, con el llanto diferente y más difícil de quien llora no la muerte de alguien, sino la relación que no fue, las conversaciones que no se tuvieron, el tiempo que se gastó en distancia cuando podría haberse gastado en otra cosa. Remedios se quedó de pie junto a la puerta. No salió. No habló. Simplemente estuvo presente con esa presencia específica de las personas que saben que a veces lo único que corresponde es no irse. Cuando Verónica terminó, se limpió los ojos con el dorso de la mano, con el gesto directo de quien ha llorado lo que tenía que llorar y que no necesita que nadie lo comente. «Perdón», dijo. «No hay nada que perdonar», dijo Remedios. Verónica miró el cuarto. «No la traté bien», dijo. «En vida. No la traté como merecía». Remedios la miró. «¿La quería?», preguntó. Verónica pensó. «Sí», dijo, «a mi manera y desde lejos, pero sí». «Entonces ella lo sabía», dijo Remedios. «Las personas que son difíciles de querer siempre saben cuando alguien las quiere a pesar de todo. Lo saben aunque no lo digan». Pausa. «A veces especialmente cuando no lo dicen». Verónica la miró durante un momento con esa evaluación específica de quien acaba de escuchar algo que necesitaba escuchar y que no esperaba escucharlo de donde lo escuchó. «¿Cómo sabe eso?», dijo. «Porque llevo 16 años limpiando las casas donde vive la gente», dijo Remedios. «Y los cuartos de las personas difíciles son los más ordenados, siempre. Porque el orden es la única manera que encontraron de decir lo que no podían decir de otra forma». Verónica miró el cuarto de su suegra con sus álbumes cronológicos y su ropa doblada con precisión quirúrgica. Asintió despacio. «Sí», dijo. «Sí, tiene razón. Pasaron la mañana juntas en ese cuarto, no limpiándolo, recorriéndolo». Verónica abriendo cada álbum y encontrando en cada foto una historia que su suegra nunca le había contado, pero que estaba ahí de todas formas, esperando que alguien la preguntara. Remedios escuchando con el silencio de quien sabe que su papel en ese momento no es hablar, sino ser el peso que hace posible que la otra persona hable. En la caja de madera con el cierre de latón había cartas. Verónica las tomó con cuidado. Las primeras eran de la juventud de su suegra, cartas de una amiga de la infancia en Oaxaca, escritas con la letra de las mujeres que aprendieron caligrafía en las escuelas de monjas de los años 50 y que tienen esa belleza específica de la escritura que fue enseñada como disciplina y que con el tiempo se volvió expresión. Las últimas eran diferentes. 3 cartas sin enviar, con el nombre de Verónica en el sobre, cerradas, selladas, como si la suegra las hubiera escrito con la intención de mandarlas y luego hubiera decidido no hacerlo y las hubiera guardado de todas formas, que es la manera específica en que las personas que no pueden decir lo que sienten, lo guardan esperando que alguien lo encuentre cuando ya no estén para tener que enfrentar las consecuencias de haberlo dicho. Verónica las miró. Miró a Remedios. «Son para mí», dijo. «Sí», dijo Remedios. «Las leo». «Son suyas», dijo Remedios. «Siempre lo fueron». Verónica tomó la primera carta. La abrió. La leyó en silencio durante 2 minutos que tuvieron esa densidad específica del tiempo que cambia algo cuando transcurre. Cuando terminó, bajó la carta. Tenía los ojos llenos, pero no lloró esta vez. «Dice que me quería», dijo Verónica con la voz tranquila de quien acaba de recibir algo que esperaba sin saber que esperaba. Que nunca supo cómo decírmelo, que le costaba, que eso era un defecto que sabía que tenía y que lamentaba. Pausa. «Dice que le agradece que se quedara, que muchas no se quedan. El silencio del cuarto era de los que tienen calor». Ella sabía.
dijo Remedios. Verónica asintió. Sabía, confirmó. Esa tarde, cuando Remedios terminó su trabajo y se despidió en la puerta, Verónica la miró con algo que no era solo la gratitud empleadora-empleada, sino algo más parecido al reconocimiento de quien ha recibido algo que no esperaba recibir de donde lo recibió. «Gracias», dijo. «Hice mi trabajo», dijo Remedios. «Hizo más que eso», dijo Verónica. Remedios sonrió con esa sonrisa de siempre. No el orgullo de los actos extraordinarios, sino la satisfacción quieta de quien hace bien lo que sabe hacer y sabe que alcanza. «A veces coinciden», dijo. Caminó hacia la parada del metro, la Ciudad de México a su alrededor con su densidad de siempre, con sus millones de personas, haciendo sus millones de cosas, en la tarde de noviembre, con ese frío del altiplano, que en la ciudad no es nunca tan frío como en el campo, pero que tiene su propia manera de recordarle a uno que el año está terminando, y que lo que se hizo con él ya es lo que fue, y que lo que quedó pendiente tendrá que esperar al siguiente. Remedios tomó el metro. Se sentó junto a la ventana y pensó en todos los cuartos que había abierto en 16 años. No los extraordinarios, el ala norte de los Azcárraga, el corredor del arzobispado de Guadalajara, el cuarto sin ventanas del castillo de Chapultepec. Los ordinarios también, todas las habitaciones cerradas de todos los departamentos y todas las casas y todas las oficinas donde había llegado con su carrito y sus productos y su costumbre de limpiar bien los rincones y de no ignorar lo que encontraba. Todos los cuartos tenían su historia. Todos los cuartos tenían algo que esperaba ser encontrado. No siempre cuadernos con secretos históricos. A veces cartas de una suegra que no supo decir lo que sentía. A veces fotos de personas que nadie recordaba ya. A veces solo el polvo acumulado sobre los objetos de una vida que había terminado y que necesitaba que alguien los limpiara con cuidado para que los que venían después pudieran tocarlos sin que la acumulación del tiempo los separara de lo que eran. Ese también era el trabajo. Y ese trabajo también importaba, tanto como cualquier otro, más que cualquier otro, quizás, porque nadie lo pedía, y nadie lo reconocía, y nadie sabía que lo necesitaba hasta que ya estaba hecho. El metro llegó a la estación de la Doctores. Remedios bajó. Caminó por su colonia con su ruido familiar y su olor a comida de la calle, y sus vecinos y sus árboles, y su luz de noviembre que en el oriente de la ciudad tiene una calidad diferente a la del poniente, menos dorada, más directa, más honesta, como todo en ese barrio que no tiene tiempo para adornos, porque tiene demasiadas cosas reales que hacer. Entró a su departamento. Sus hijos no estaban. Los dos ya con sus propias vidas, sus propias casas, sus propias rutinas. Puso agua para el café. Sacó el cuaderno. Lo abrió en la última página escrita. Leyó todo lo que había escrito en los últimos años. Federico y sus cuadernos. El padre Esteban y su sobre. Inés Vargas Reyes y sus páginas en el castillo. Celestino y su fresno de 48 años, Dolores Patiño y sus papeles de Xochimilco, Verónica y las cartas de su suegra que nunca fueron enviadas, pero que estaban ahí esperando. Todos ellos, todas esas historias, que habían pasado por sus manos, sin que nadie se las pidiera, sin que ella las buscara, solo porque había llegado a limpiar y había tenido los ojos abiertos y no había ignorado lo que encontraba. Tomó el lápiz, escribió la última entrada. Hoy Verónica leyó las cartas de su suegra. Lloró. Luego, no lloró. Luego entendió que la quería, aunque no supiera decirlo. Eso también es una puerta cerrada, no de madera con cerradura, de esas que uno construye entre las personas y que también necesitan que alguien llegue y las abra con cuidado. 16 años limpiando casas, no sé cuántas puertas, no las conté,
Solo sé que ninguna estaba cerrada porque no tuviera nada adentro. Todas tenían demasiado, y demasiado, cuando se maneja con cuidado, siempre alcanza. Para algo, para alguien, siempre. Cerró el cuaderno. Lo puso en el cajón del aparador junto a los otros cuadernos de otros años, junto a la copia del reportaje de Mariana, junto al mensaje de 2 líneas de Dolores Patiño, junto a todo lo que había guardado, porque había aprendido que las cosas que importan merecen tener un lugar físico en el mundo, además del lugar que ocupan en la memoria. El café estaba listo. Se sentó en su mesa con la ventana abierta sobre la calle de la Colonia Doctores, la Ciudad de México afuera con su noche de noviembre, que no es silenciosa, sino que tiene su propio ruido de fondo. El ruido de millones de personas en millones de casas haciendo sus millones de cosas ordinarias, que son lo que sostiene el mundo, aunque nadie lo registre, aunque nadie lo celebre, aunque nadie lo vea. Remedios. Cantú tomó su café. Pensó que mañana habría otra casa, otro corredor, otra puerta, que también tendría algo adentro, y que ella llegaría con su carrito y sus productos y sus ojos bien abiertos y haría lo que siempre había hecho, su trabajo, con cuidado, con respeto, sin saltarse los rincones, porque los rincones también importan, porque siempre habían importado, porque en los rincones que nadie limpia, es donde la vida acumula su verdad más honesta, y alguien tiene que estar dispuesto a encontrarla, sin pedir nada a cambio, sin esperar que el mundo lo note, solo porque es el trabajo. Y el trabajo bien hecho no necesita aplausos para ser real, no necesita reconocimiento para durar, no necesita que nadie lo vea para alcanzar. Remedios Cantú, empleada de limpieza, Colonia Doctores, Ciudad de México, que abrió todas las puertas que encontró, con las manos correctas y el corazón en su lugar, sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie se lo agradeciera siempre, sin que nadie supiera siempre lo que encontraba, pero encontrándolo, siempre encontrándolo, porque eso es lo que hacen las personas, que hacen bien su trabajo. En todos los rincones, de todas las casas, de todas las ciudades que necesitan que alguien llegue y limpie bien y no ignore lo que hay adentro, que siempre, siempre es más de lo que parece y alcanza para todo lo que tiene que alcanzar, siempre.